Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan las ganas? Bueno, Bien, profe, bien. bueno, qué emoción. Eh, Hoy vamos a finalizar con transformada Z. En realidad vamos a conjugar lo que sabemos de tiempo continuo y tiempo discreto, discretizándolo. Si quedó algo pendiente de la discusión de las últimas clases de Z, fundamentalmente, para dar por terminado el tema hoy, y quieran preguntar algo que se quedó en el tintero, si no, voy a continuar la clase. No, Por mí profe. nada, profe. Bueno, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Ahí si tengo audio y video bien, procedo. Sí, perfecto, profe. Bueno, resulta que nosotros tenemos una herramienta para tiempo continuo y una herramienta para tiempo discreto que hemos evaluado el espectro de frecuencias y luego abandonamos el espectro de frecuencias para dedicarnos al estudio de los sistemas en su manipulación de amplitud, fundamentalmente, agregando factores de convergencia que nos ayudaron a través de propiedades y nos facilitaron el camino para analizar, manipular analíticamente y analizar sistemas de tiempo continuo y tiempo discreto. Lo cierto es que los sistemas hoy se implementan todos en tiempo discreto porque no hay más ya procesamiento en tiempo continuo en el área de manipulación de sistemas, ¿no? No quiere decir que no hay sistemas en tiempo continuo, sino que cuando lo queremos implementar y resolver, lo hacemos a través de un dispositivo digital, razón por la cual se impone la implementación, en la implementación, del sistema en tiempo discreto. Pero se sigue desarrollando muchísimo análisis y diseño en el dominio de Laplace, porque hay formas muy simples para implementar luego a tiempo discreto. Nosotros vamos a ver algunas, pero la discusión gira alrededor de que si consideramos el caso de que disponemos de una función de transferencia en el dominio de Laplace, porque es más antiguo y porque hay mucho desarrollado y lo queremos traer al dominio Z, es necesario discretizarlo. Si bien vamos a trabajar en dominios de variable compleja, cuando decimos dominio Z, la transformada inversa nos lleva a una secuencia de muestras, nos lleva a una función de tiempo discreto. Hay formas de procesarlo de modo que podamos pasar de S a Z. Hay una transformación que es naturalmente compleja, una exponencial, pero las transformaciones en Z son series infinitas, son series de potencias. O sea que estas aproximaciones van a ser acotadas, van a ser mejores aproximaciones en función, vamos a ver, de que el tiempo de muestreo, que es un compromiso del tiempo de muestreo, no sea elevado, o mejor dicho, no sea extenso. Cuanto más bajo sea el tiempo de muestreo, más útil es la aproximación. Y hago esta acotación y además agrego que el tiempo de muestreo es una relación de compromiso entre un tiempo de muestreo máximo, que es el que me obliga a muestrear el sistema para no perder información, según la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Por lo menos el doble de la mayor. Y un tiempo mínimo de muestreo, yo quisiera muestrear cada un microsegundo o menos, pero tecnológicamente tiene un límite. Entonces ese compromiso, que tiene un límite inferior, que es tecnológico, y el otro que es para no perder información,
nosotros podemos movernos, pero con cierta cautela, porque la transformación Z, que es la herramienta de variable compleja que usamos, proviene del tiempo continuo con una exponencial e a la st. O sea que el tiempo de muestreo vulnera la región de convergencia de la transformación Z. De modo que nosotros podemos movernos con el tiempo de muestreo, pero llega un momento que modificar el tiempo de muestreo puede incurrir en hacer inestable el sistema. Vamos a ver esto en prosa, cómo analíticamente se expresa. Y les voy a presentar a algunas, creo que son las 6 más utilizadas, aproximaciones con las cuales puedo pasar de un dominio de S a un dominio de Z. En un eje tengo complejidad matemática y en el otro precisión. La precisión tiene que ver con cuánto se asemeja a la función que estamos aproximando, o cuánto de buena es la aproximación en la discretización. Cuando hablamos de adelanto o atraso, hablamos de muestras, ¿no? O en atraso o en adelanto. Una que vamos a desarrollar, que es la bilineal, que es una transformación que ustedes conocen, una transformación conforme, una transformación para pasar de una transformación a otra, de Laplace a Z. Mapeo de polos y ceros, es una combinación. Y dos que son extremadamente útiles, que son la invariancia de impulso y la invariancia de escalón. Invariancia significa que no hay cambios en la discretización por ser el escalón y el impulso, en este caso, invariante. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos. Esto no es un curso de discretización, pero sí que nos permita hacer un paneo de lo que hay disponible. Y vamos a hacer 2 o 3 aplicaciones puntuales. Entonces, la complejidad matemática va en desmedro de la capacidad de cálculo y la precisión en desmedro de la aproximación del sistema. Resulta que, si empezamos por la invariancia del impulso, vamos a considerar un sistema que lo disponemos en tiempo continuo, una función de transferencia, pero finalmente una función que representa un sistema o una respuesta de un sistema. Finalmente, una función en tiempo continuo, que en determinados instantes de tiempo kt, donde t es el tiempo de muestreo, se transforma en una secuencia discreta. O sea que lo podemos equiparar a un sistema de tiempo continuo que está muestreado en determinados instantes de tiempo a cadencia fija, con un sistema de tiempo discreto, una función de tiempo discreto. Cuando hablamos de muestreo, nosotros tomamos una función continua, que iba a ser un sistema o una señal, y a través de un tren de impulsos desplazados en el tiempo, desplazados en cuánto, en el tiempo de muestreo, a través de un producto que era la interposición de un interruptor en el camino de la señal, que activaba con cada impulso el paso de la señal y nos daba a la salida una señal constituida en muestras en esos instantes de tiempo. Eso era el proceso de muestreo. Además le vamos a incorporar un proceso de conversión que lo transforma concretamente en una señal o en un sistema muestreado. La conversión completa involucra un procedimiento que vamos a llamar de retención. De retención, y que creo que ya hice alusión en algún momento, cuando una secuencia de muestras la constituimos de esta manera, escalonada, y donde entre una muestra y otra el valor se mantiene constante, hablamos de un retentor de orden cero, y que electrónicamente nosotros los electrónicos lo obtenemos a través de un sample and hold, o sea, muestra y retiene. Un sample and hold es un circuito clásico, propiedad de los electrónicos, que lo que hace es tomar un valor y mantenerlo hasta que haya un nuevo valor. Es ideal, por lo tanto, el sistema se conecta con un valor constante, y podemos entonces, en el proceso completo, proveniente de una señal de tiempo continuo, expresada en tiempo y en Laplace, a través de este tren de impulso transformarlo en una señal muestreada,
¿Mm? Ideal, porque el muestreo que hicimos ideal, que tiene su connotación en el dominio de Laplace, y a través de este retentor nos da la versión de la función retenida, muestrada y retenida. Que si la seguimos expresando en tiempo continuo, la expresamos así. Si no, lo tenemos que expresar en tiempo de muestra. Lo cierto es que la señal durante el intervalo de tiempo entre muestra y muestra, tau, transcurre un tiempo tau, en el cual no hay cambio de señal, no hay cambio de valor de la señal. Y este intervalo entre 0 y t, o sea, entre muestra y muestra, se puede unir de diferentes modos. Y acá es donde se define el orden de la retención. Entre la muestra K y la siguiente, K más 1, en esta instancia de tiempo lo que sucede es qué método de retención usamos. El método de retención que va a tener la señal es un polinomio, donde el orden del polinomio define el orden de la retención. Si es 0, significa que la muestra se va a mantener constante. Se va a mantener constante. Tiene un solo coeficiente y es constante, hasta la muestra siguiente. Pero si n es igual a 1, va a ser por medio de un polinomio de primer orden. Y si es de orden 2, a través de una parábola. Y si es de orden n, un polinomio de n orden. Lo cierto es que el más utilizado en fase de implementación es el de retención de orden 0, que es el más simple por otro lado. Y que por eso recibe el nombre de Zero Order Hold, retenedor de orden 0. ZOH es la forma en que lo van a encontrar escrito. Y eso hace que ese retenedor de orden 0 sea una función de transferencia que le ponemos al muestreador en serie y que formará parte de la conversión a discreto. Ese retenedor. La función muestreada, que era el muestreo de x de t por medio de un tren de impulsos desplazados, terminaba siendo la convolución, porque finalmente lo que hace es ponderar en cada instante kt con el valor que tiene la función que estamos muestrando. Esto también se lo desarrollamos. Es una convolución que desarrollada como tren de impulsos de esta manera, finalmente lo que constituye es una serie donde el valor de la función corresponde al orden de desplazamiento. El orden del valor de la función corresponde al orden de desplazamiento. Acá es 0, acá es 1, acá es 2, acá es k. Eso es lo que expresa esta señal muestreada. Ahora le vamos a poner el retenedor, que es el G, la retención, el GH0, que es el retenedor de orden 0. Esa función que hemos obtenido la podemos transformar en Laplace para obtener el dominio en la función muestrada en el dominio de Laplace y se transforma en esto. Esto es una constante, así que es el valor de x en los instantes de muestreo. Y los otros son impulsos en cada instante de tiempo, ¿no? Desplazados. Que finalmente la transforma de un impulso en esas condiciones entre 0 y t, donde esto vale 1, es e a la menos st. Entonces no lo podemos evaluar, entonces no sabemos cuánto vale t. E a la menos st era sinónimo del desplazamiento en el tiempo. Era un exponencial en el dominio de Laplace. Y eso es lo que está expresando. Entre 0 y t, un desplazamiento. Por lo tanto, podemos escribir esta señal en el dominio de Laplace transformado de esta manera, donde acá hay un desplazamiento de un orden, de dos órdenes, k orden. Esa serie de potencias, es una serie de potencias e a la menos st, la podemos escribir de esta manera. E a la st. ¿No? Este es el producto de esta serie, en forma cerrada, y lo podemos escribir de esta manera. Y de esta manera,
Esto sabemos lo que es. A ver si me dicen qué es E a la ST. ¿Es fácil? Algo un poco más puntual. E a la ST es Z, la variable Z. La variable Z tendenciosamente ha escrito porque estamos pasando de S a Z, discretizando. Más allá de que S involucra módulo y fase. Pero escrito así, me interesa más que todo pensar que esto es Z. Cuando se produce la retención tiene el valor en 0 desde 0 hasta t. El valor en t desde t hasta 2t. Eso es lo que ocurre. O sea que finalmente el retentor lo que hace es mantener el valor cuando tomo la muestra hasta la próxima instancia. Entonces finalmente la constitución de la retención no es más que una sucesión de valores en donde se mantiene constante entre t y t. O sea que lo podemos escribir de esta manera. Podemos escribir de esta manera. Entre t menos kt y t menos k más 1t. O sea, la instancia siguiente. En donde desde aquí hasta aquí se mantiene en este valor. Multiplicado por 1 porque está ponderado por el valor de la función, que es el cual se mantiene constante. Vamos a dejar avanzar un poquito y después vamos a ver si hay alguna pregunta. Por ahora es un análisis crudo. Sabemos que la transforma de un... Bueno, a ver, dicho así como está, si es 1, desde aquí hasta aquí no es un impulso, es un escalón de duración t. Por lo tanto, la transformada del escalón en esas condiciones la conocemos, 1 sobre s. Y la transformada del escalón desplazado es 1 sobre s por una exponencial. Porque la propiedad del desplazamiento le incorporaba en el dominio de Laplace un exponencial de índice igual al desplazamiento. Estoy diciendo todas cosas que hemos desarrollado. Por lo tanto, el x de h se puede escribir así como lo tenemos, se puede escribir de esta manera. Donde esta es la transformada correspondiente a un desplazamiento en kt, y este es un desplazamiento correspondiente en k más 1t. Sobre S. Sobre S. Acá hay factores que involucran K y factores que no involucran K. T es constante. Ya estamos transformando la variable independiente de la T minúscula, que era la variable independiente en tiempo continuo, al K, que es el orden de muestra correspondiente al tiempo discreto. Porque T mayúscula, que es el tiempo muestreo, es fijo. Bueno, resolvemos esto y lo que no tiene K lo sacamos para afuera. Lo que no tiene K lo sacamos para afuera. Lo que tiene K queda adentro. Bien. De acá, si se fijan, eso ya lo tendremos acá, a la salida. El efecto de haber retenido entre muestra y muestra. Resulta que la XH de S, no es otra cosa que la función muestreada X asterisco de S por esta función de transferencia de este dispositivo que le hemos puesto, que es un retenedor de orden 0. Por lo tanto, el retenedor de orden 0 tendrá una función de transferencia, que es la salida sobre la entrada. Y tenemos ambas. La entrada estaba en la página anterior. Tiene una parte común que se va a simplificar naturalmente y nos queda solamente esto, como función de transferencia del retentor. Que si ustedes lo desarrollan, y esto dijimos que era una Z, y a la STZ, llegamos a esto, que es concretamente la función de transferencia de este retenedor de orden 0 que nos permite transformar la secuencia en
en una señal de tiempo discreto, con retención de orden cero. Esto es lo que usualmente se usa. De esta forma puedo transformar una función de transferencia en S a una función de transferencia en Z, llevando lo que tengo en S a Z por medio de esto. Vale decir que esta es una forma muy usual, utilizada más que todo por los programas de cálculo numérico como MATLAB u otros, MATCAD, matemática, para obtener una función discreta proveniente de una función continua en el dominio de frecuencia. Otro método, y nos quedamos con esta función de transferencia, ¿no? 1 sobre S, Z menos 1 sobre Z. Curioso, ¿no? Z menos 1 sobre Z en el dominio de Z, ¿qué es? ¿Le ven forma conocida? A ver, Ever. ¿Es la inversa de un escalón, profe? ¡Epa! Sí. ¿Y 1 sobre S qué es? El escalón en Laplace, profe. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno, vamos al segundo caso. La transformación bilineal es lo que se usa en DSP. O sea, DSP es una parte del procesamiento digital de señales y sistemas. Digital Signal Processing. DSP generalmente se le llama un componente, que es un procesador, que hace procesamiento digital de señales. Es lo que usualmente se usa y se llama método de Tusting. Ustedes lo conocen como bilineal porque matemáticamente en variable compleja así lo estudiamos. El método para usar la bilineal para hacer este trabajo de conversión de continuo a discreto se llama método de Tusting. La transformación bilineal es un mapeo conforme. Perdón,
Perdón, aquí estoy de vuelta. No hay problema, profe. Con doble el jefe hay que atenderlo. Bueno, entonces la transformación bilineal es un mapeo conforme que nosotros hemos estudiado y se utiliza para transformar una H, una función de transferencia, vamos a decir en forma genérica, en el dominio de Laplace denominada analógica, porque proviene del tiempo continuo, en una H, en el dominio Z, denominada digital, porque va a devenir en una función de tiempo discreto, de un sistema lineal e invariante del tiempo. La particularidad que tenía la transformada bilineal es que, si recuerdan, hicimos un ejemplo, o varios, de transformar 3 puntos en 3 puntos. O sea, 3 puntos definen una circunferencia. O sea, que tiene la característica de poder circunscribir un dominio que uno elija en otro dominio que uno elija en una región particular. Se usa para transformar un sistema de tiempo continuo estable, cuyo semiplano izquierdo se mapee, los polos en el semiplano izquierdo de Laplace, se mapean en el interior del círculo unitario de Z, para que mantenga su convergencia. Circunferencia en circunferencia, sin perder de vista que el eje J-omega del dominio de Laplace, que es el límite de convergencia de la transforma de Laplace, que es una recta, corresponde a una circunferencia de radio infinito. Y que corresponde al círculo unitario en el dominio de Z, que es el límite de convergencia de la transformada Z. Bueno, nosotros sabemos de esta exponencial, lo que vamos a recordar es que desarrollada en forma de serie tiene esta forma, serie de Taylor, que también conocemos y la hemos desarrollado. Vamos a buscar la expresión, igual que lo hicimos para el retentor de orden cero, de esta bilineal, partiendo de la igualdad básica primaria de la transformada, de Z a S, dividiéndola en 2, ¿no? O sea, la igualdad se sigue manteniendo aquí, y desarrollando numerador y denominador por Taylor, donde se ve claramente que la potencia aumenta, y si T es pequeño, menor que 1, en principio, podemos decir que a partir del orden 2 en adelante se comienza a disminuir, porque es una potencia de una base menor que 1 a una potencia creciente. Por lo tanto, la parte más incidente de este desarrollo corresponde al orden 0 y al orden 1. Y cuanto más pequeño es el tiempo, por supuesto, más la aproximación es más certera. Esto deviene en 1, para 0 sobre 0 factorial es 1, y st sobre 2 menos st sobre 2. De aquí, de esta aproximación, donde t es el tiempo de muestreo, o la inversa de la frecuencia de muestreo del tiempo, del filtro discreto, la transformación bilineal puede ser resuelta en el dominio S o en Z en función de cuál igualdad usemos. Si Z es igual a ST, podemos obtener S en términos de Z, o bien Z en términos de S, y continúo en la próxima. Acá. Sigue el desarrollo. S en términos de Z. O sea que, fíjense que en ambos casos, si vamos con una exponencial, nos volvemos con una logarítmica, que es lo que hice. De S en términos de Z es logarítmica, y acá expresa en forma de función de transferencia, que es lo que tendríamos que aplicar a la función en S para obtenerla en Z. Y está claramente explicitado que el tiempo de muestreo va a vulnerar la transformación. Y que en vista de la implementación, cuanto más chico es ese tiempo de muestreo, más cercana va a ser la aproximación. El desarrollo se denomina aproximación de Tustin, que es el uso de la
transformada bilineal para pasar de S a Z, y lo que hace es transformar una función de transferencia en el dominio de Laplace en una función de transferencia en el dominio de Z. Un sistema lineal invariante del tiempo. O sea que tenemos dos transformaciones que vamos a comparar, muy utilizadas. Yo presenté 6, son 2 de las más utilizadas. No son las de mayor complejidad ni son las de mayor exactitud, pero son las más utilizadas. Entonces, bueno, acá recién me di cuenta hoy cuando lo presenté, hice una alusión a un sistema de control. La estabilidad en un sistema de control, para nosotros que todavía no sabemos cómo se constituye un sistema de control, sería la región de convergencia. Porque finalmente, tanto la estabilidad absoluta como la relativa de un sistema de control de lazo cerrado, en tiempo continuo, lineal, invariante del tiempo, queda determinado por la localización de sus polos en lazo cerrado en el plano S. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo como región de convergencia o estabilidad en régimen permanente en un sistema de tiempo continuo, que implica que los polos en S estén en el lado izquierdo, en un sistema de control declara estabilidad absoluta. Pero no tendría que haber hablado del sistema de control aquí. Pero vamos a estudiar la correspondencia entre S y Z, que a través de su equivalente en el dominio de Laplace, que involucra el exponente de la transformación de Z. Eso lo sabíamos. La transformada Z es E a la ST. Y fíjense que en esta expresión, que es la equivalente, la correspondencia entre S y Z, el módulo de la transformada Z es directamente proporcional a la parte real de S. Y la fase es repetitiva cada veces 2pi, porque es exponencial. Entonces, la región de convergencia, para que sea menor que 1, involucra un sigma que indefectiblemente tiene que ser negativo. Por lo tanto, el eje imaginario en S, que es la recta correspondiente al círculo unitario en el plano Z, y el interior del círculo unitario corresponde al semiplano izquierdo de S. Esto ya lo sabíamos, el módulo y el argumento de la transformada, y gráficamente significa esto. Lo que está aquí hace estable el sistema en Laplace, y quisiera pasarlo aquí para que sea estable en el dominio de Z. Tiempo continuo, tiempo discreto. Bueno, hasta aquí solamente he presentado 2 aproximaciones, de las cuales vamos a intentar, vamos a ver un ejemplo, que después se los mostraré simulado. Vamos a procesar una función de transferencia de un filtro, un sistema lineal invariante en el tiempo continuo, en S, y vamos a obtener el filtro discretizado o la versión discreta de ese filtro por medio de una transformación bilineal. Y después lo vamos a comparar con un sistema por retención de orden 0. Al de la bilineal lo voy a calcular, que es lo que se usa normalmente, y al otro directamente lo voy a hacer por medio de MATLAB. Vamos a considerar t igual a 1 para evitar cálculo excesivo, algebraico, y vamos a usar esta función de transferencia con 2 polos bien estables, una función bien noble en el dominio de S, por medio de una transformación bilineal, donde t vale 1. Bueno, reemplazamos S por t y buscamos su equivalente en Z a través de este tipo de transformación. Bueno, acá está todo el álgebra, es de segundo orden y naturalmente pasará a ser un segundo orden en Z. Pero acá, bueno, esta es la función de transferencia obtenida por medio de transformación bilineal. Lo cierto es que a esta función le podemos buscar todo lo que conocemos, la respuesta al impulso, en este caso lo hice por medio de un residuo. Fíjense que si saco factor
¿Por qué hice esto? Porque voy a aplicar muchas propiedades y voy a resolver poco y voy a aplicar muchas propiedades y quiero que ustedes se acostumbren a esta forma de operar. Si saco factor común z aquí, abajo me queda esto, y el z que saco factor común aquí se lo llevo al exponente y me queda el n-2. Por lo tanto, me queda un sistema de un polo. Por lo tanto, es solamente un residuo de toda la función. El calculista siempre elige cuál es el camino que le conviene para resolver. Bueno, este es el residuo y esa es la respuesta h de n, discreta, proveniente de la función en tiempo continuo, la función de transferencia que teníamos al inicio. Bueno, este valor de unos valores, la respuesta del impulso, igual la respuesta del escalón, exactamente igual, dos residuos, en 0, 3 y en 1, tengo la respuesta del escalón, ahí está la respuesta del escalón, acá está la transformada z desarrollada, ya es toda una función, absolutamente podemos desarrollar todo lo que conocemos en el dominio de z, y por último, se les voy a mostrar cómo queda en comparación una con la otra. Nosotros partimos de esta función de transferencia en tiempo en el dominio de Laplace. Le vamos a hacer una aproximación por retención de orden 0, cuya función de transferencia es esta. Y se resuelve de este modo. Tomo la función en S de h, lo divido por S, encuentro la transformada z de esa función y lo multiplico por z menos 1 sobre z. Este es el resultado. No lo he resuelto porque resuelto la bilineal de equivalente de la discretización. Y este es la equiparación, el resultado en tiempo continuo con el de tiempo discreto. Está muestrado burdamente cada un segundo para hacerlo gráficamente entendible. La primera muestra ocurre a un segundo y se mantiene hasta los 2 segundos que toma otra muestra, y se mantiene hasta los 3 segundos que toma otra muestra, y así sucesivamente. Esto es una aproximación por retención de orden 0. Vamos a ver qué sucedió con la bilineal. En la bilineal aplicamos esta aproximación. Pasamos de analógico a digital por medio de una transformación bilineal. Esta fue la de Laplace, la de tiempo continuo. Hicimos una aproximación Tustin y obtuvimos este resultado. Eso lo obtuvimos. Y este es el resultado que obtuve por aproximación numérica en MATLAB, con el mismo algoritmo. Bueno, los ingenieros somos campeones en lidiar con los errores. Si ustedes acá, si este término, a ver, este término es prácticamente cero. Este término es prácticamente cero. Por lo tanto, acá puedo sacar factor común z y me queda un polo en 0 y otro en 0,33. Es muy parecido, no es igual a esto, pero es muy parecido. Es una aproximación. El resultado es este, hecho por bilineal. Profe, le hago una pregunta ahí. Z cuadrado en el denominador. ¿Es más 0,33 ahí? ¿Eso dio así o capaz que le faltó el menos? Nos fijamos porque ahora les pongo el MATLAB y lo verificamos, pero sigue siendo una aproximación. Sí, No sí, tiene sí. por qué. Está. Gracias, profe. O sea, esto no tiene nada, es un resultado obtenido con MATLAB, a menos que lo haya copiado mal, y este es obtenido analíticamente. Acá, por supuesto, operó con toda la resolución de MATLAB. Lo cierto es que la aproximación es diferente. En el centro le da a la muestra. Y a medida que va mejorando el tiempo de muestreo, va mejorando la aproximación y se van limando todas las diferencias entre uno y otro. Si se entendió el procedimiento hasta acá, paso a MATLAB y se los muestro y verificamos que realmente lo que ocurre, esta es una aproximación y la otra, para t igual a 1 como lo planteé en el análisis. Miren lo que pasa
con la mitad del tiempo de muestreo. 0,5. Y miren lo que pasa cuando vale 0,1 el tiempo de muestreo. O sea, se condice con la hipótesis inicial. Si es vulnerable el tiempo de muestreo, cuanto menor es el tiempo de muestreo, por supuesto, mejor es la aproximación, en ambos casos. ¿Cuál es el límite? Y es tecnológico. O sea, ¿hasta cuánto puedo bajar el tiempo de muestreo? Pero por otro lado, cosa que acá no lo muestro, les voy a mostrar qué sucede modificando el tiempo de muestreo. Así que, si está claro esto, voy a pasar a mostrar la pantalla en MATLAB. Creo que aquí mismo puedo hacerlo. ¿Se ve la pantalla en MATLAB? Bueno, les voy a comentar un poco la script que hice solamente porque ustedes no tienen por qué saberlo. Vamos a empezar con un tiempo de muestreo 1. Acá se define el numerador y el denominador en S, en forma de fracción, y acá se define la función de transferencia. Le genero una excitación escalón y lo muestro. Y acá le aplico la bilineal para obtener la discreta, proveniente de la continua, con un tiempo de muestreo bilineal, y obtengo la discreta. Lo pongo en función de transferencia y no le den bolilla a esto, lo muestro con un destep. Le hago un... Bueno, en realidad hice el twisting y el bilineal, hice los dos. Por eso están superpuestos. Esto significa continue tu discrete de quién? De la HDS a este tiempo de muestreo con twisting, que es bilineal. Y acá le pongo un escalón. Y acá el HD2 continue tu discrete de la función de transferencia continua, el mismo tiempo de muestreo, pero con retención de orden 0. La realidad es que vamos a comparar son estas dos con la de tiempo continuo. El hold on es para que retenga y muestre el gráfico arriba del otro en la misma figura. Y después muestro el plano de polos y ceros, de la discreta. Si le vemos esto, fíjense lo que sucede. Esta es la curva que les mostré. Fíjense dónde están los polos. Lo voy a agrandar un poquito. Acá está la función, 1 sobre s cuadrado más 3s más 2, la función de transferencia en tiempo continuo, en el dominio de Laplace. Esta es la discretización. Esta es la discretización por bilineal, que creo que es la que les mostré. Era menos. Como bien me dijo, lo voy a corregir ahora. Esta es la que me observaron, ¿no? Y esta es por retención. Así que voy a aprovechar y lo corrijo. Un segundo. Bueno, acá están, son dos aproximaciones, no tienen por qué ser iguales. Una es de retención de orden 0 y la otra es bilineal. Acá están las curvas, como les mostré para un segundo, y acá está la distribución de polos y ceros. Yo lo que voy a hacer ahora, simplemente, es modificar el tiempo muestreo. Vamos a dar 0,5. Y lo vamos a hacer correr. Se movieron los polos y ceros, ¿no? Obviamente. Cambió la función de transferencia. Mejoró la aproximación. Estaban aquí los polos. Vamos a seguir achicando. 0,3. Se movieron de nuevo. Mejora la aproximación, ¿no? Pero se están acercando los polos a el círculo unitario en su parte izquierda. Muy chica más. Ya prácticamente
No hay diferencia entre una retención de orden cero y una bilineal. Pero se están acercando, fíjense que les cambio el tiempo de muestreo, mejora, pero cuidado, me estoy acercando al límite de convergencia de la transformada Z. ¿Se entiende? Vamos a achicar mucho. Miren, todavía no veo que se estabilice. Prácticamente es continuo. O sea, yo sé que me estoy acercando al límite de convergencia. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Y va a empezar a cabalgar. Si le sigo achicando el tiempo de muestreo, seguramente que... Nunca lo hice, pero eso es lo que debería suceder. No, prácticamente continuo. Se queda en el límite. Se queda en el límite. Bueno, por supuesto que el límite del tiempo de muestreo es la tecnología con la que estemos trabajando. Esto es analítico lo que hemos hecho. Lo cierto es que cuando movemos el tiempo de muestreo mejora, cuando achicamos mejora la aproximación, pero los polos se mueven también. Y puede ocurrir, de acuerdo a los coeficientes que tenga la ecuación, de que sea inestable, que se salgan del círculo unitario. Y es lo que sucede cuando uno discretiza. Se corre el riesgo de desestabilizar un sistema que era estable en tiempo continuo. Bueno, ahora sí, acepto preguntas y observaciones. Ya corregí esto que tenía un error. Esto, profe, que comenta, tiene que ver con lo que dijo recién que podíamos despreciar el último término. ¿Ese mismo? Si acá... Lo que pasa es que, a ver, acá este término se puede despreciar seguramente y se puede hacer factor común Z, que yo lo dije, pero no me había fijado en este error. Y queda el mismo polo. Lo que pasa en el numerador no tiene incidencia en la estabilidad. Lo que pasa en el denominador sí. Y si se fijan, si despreciamos este término, los numeradores son iguales. Bueno, hemos visto dos aproximaciones. La tercera que vamos a ver tiene que ver con proveniente de la función en el tiempo. Y es una mezcla de retención por adelanto o atraso. Lo cierto es que hacer aproximaciones de estas características es muy fácil en simulación. Yo, si tenemos tiempo, les voy a mostrar un ejemplo de un horno que diseñamos para un laboratorio de la universidad, que como lo hizo un estudiante como ustedes, en un trabajo final se documenta todo y lo uso de ejemplo, para ver cómo esto tiene representación en la práctica. ¿Qué pasa si tengo una función en el tiempo? Si tengo la definición de la función temporal. Bueno, acá les dije que iba a usar muchas propiedades, porque el objetivo no era masacrarlos con cálculo. ¿Cómo será la transformada de Laplace de esto? A ver, ¿qué forma tiene? Empecemos a analizar. El 20 es una escala, es una amplitud. El seno sabemos qué transforma tiene o tenemos una tabla. Y si tiene una exponencial negativa, la función está desplazada en el tiempo, que es el efecto de desplazar la frecuencia. La frecuencia es 5 acá, ¿no? Un desplazamiento en frecuencia tiene impacto en una exponencial del tiempo. Vamos a considerar un tiempo de muestreo para que me redondeen los números. Y fíjense lo que pongo acá. 1 sobre ese cuadrado más... A ver, 5 al cuadrado sobre ese cuadrado más 5 al cuadrado es un seno de 5t. ¿Sí? La transformada de este seno de 5t es 5 cuadrados sobre ese cuadrado más 5 cuadrados.
El aporte del exponencial en el tiempo me da un desplazamiento en la frecuencia del mismo orden. Propiedad de desplazamiento en la frecuencia. Y si tengo un 5 cuadrado acá, ¿qué es lo que dice acá? Uy, no me acuerdo por qué puse el 100 acá, pero... perdón, yo calculé la transformada de Laplace de esto y me da un 100. Y por lo tanto, si acá tengo un 25, me hace falta una ganancia 4 para que me dé el 100. Esta transformada la calculé y me da esto. Pero por propiedades llegué hasta acá. Y me falta la ganancia. 25 por 4, 100. Así. El tiempo de muestreo dijimos que es 0,02. Ahora yo voy a tomar la función del tiempo y voy a definir que la discretización es en algunos instantes de tiempo de muestreo. KT. Por lo tanto, el tiempo continuo T se transforma en KT. En toda la expresión temporal. Sí. K, T, sé cuánto vale, 0.02. O sea que, si resuelvo esto, ya puedo expresarlo en n, porque n y k es lo mismo, ¿no? El orden de la muestra. La variable independiente dejó de ser t minúscula para pasar a ser k, porque t mayúscula es fijo. Lo ordeno. Me queda esta expresión en tiempo discreto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá lo mismo, o sea, la transformada z, o sea, ¿cómo es la transformada z de esto? La transformada z de esto, de una exponencial por una función, es el escalado en frecuencia. O sea, escalar en frecuencia, en este caso, la frecuencia generalizada z. Escalarle en a significa agregar una exponencial de base a en el tiempo. Esto también lo hicimos, demostramos esta propiedad. O sea que, si la i de z sería la transformada z de todo esto, puesto dentro de la definición. La transformada de un seno de 0,1e vale esto, por tabla. O por cálculo, yo lo saqué la tabla. Donde acá ya puedo evaluar el seno y el coseno. Porque no está en el tiempo, sino está en un valor constante. Y me queda una función en z. Pero si está multiplicando una exponencial de esta base, fíjense lo que pasa. Hasta acá habíamos llegado. Si multiplico por una exponencial de base 0,9, que es, e a la menos 0,1. E a la menos 0,1 es la base de la exponencial que afecta el seno. E a la menos 0,1 es 0,90, que es el escalado de la variable z. Escalar en 0,9 significa multiplicar el tiempo por 0,9 a la n. Y ahí obtenemos la transformada z de la función, operando algebraicamente. Esto es lo que me interesa. Y llegamos a este valor. Llegamos a la transformada z proveniente del tiempo continuo, habiendo discretizado en el tiempo y aplicando el tiempo de muestreo, que en este caso fue 0.02. ¿En qué hubiera modificado cambiar el tiempo de muestreo? Y llegamos a una expresión en z diferente. Bien, llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí. Podemos aplicar todo lo que sabemos. Acá la respuesta al impulso. ¿Y qué hemos obtenido? Esta función, que es la inicial en tiempo continuo, que tenía esta transformada de Laplace, tiene esta respuesta al impulso y esta respuesta al escalón.
Bueno, nosotros discretizamos y obtuvimos una función discreta equivalente, donde la función del tiempo es esta. La transformada z es esta. Hay un K. Bueno, cuando use la transformación, la escala no va a ser la misma y ese K lo vamos a tener que determinar. Pero ese K tiene que ver con el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo porque usamos o en atraso o en adelanto de qué? De una muestra. ¿Y una muestra qué es? Un tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo es 0.02. Ahí está la respuesta del impulso. Entonces, hagamos lo siguiente. 0.02 por 10 muestras llega a 0.2 segundos. Y ahí llegó más o menos un poquito más de 6. Me voy a volver a tiempo continuo. 0,2 segundos, equivalente a 10 muestras a este tiempo de muestreo. 0,2 segundos. Más o menos 6. No igual, aproximado. Bueno, lo mismo con la respuesta al escalón. La respuesta al escalón me queda un poco alta. Me vuelvo el tiempo continuo, si se fijan, 2 de amplitud. Pero me falta el escalado en la transformación. ¿El escalado de dónde lo puedo obtener? La ganancia. La ganancia acá. La ganancia acá. El valor final en Laplace, que lo puedo obtener, y el valor final en Z. De acá va a salir una constante K, que es el valor que tengo que incorporarle para que la equivalencia a nivel de magnitud sea de la misma ganancia. Pero en realidad, si yo hubiera explicado todo el método, hubiéramos obtenido el tiempo de muestreo como factor de escala. Cuando le aplicamos el K, que sale de igualar estos dos valores, ahí llegamos a una media de 2, o menos, un poquito más bajo de 2. Cuando en tiempo continuo tenía, ¿cuánto tenía? También, 2. Hemos visto dos métodos que en la práctica se usan, más el de la bilineal que este. Este es más analítico. Cuando no tenemos ni idea, cuando no tenemos herramientas, cuando no tenemos información del sistema, y mucho menos de la discretización. Ahora sí, escucho preguntas. Yo le iba a pedir, profe, si puede volver un par de slides para atrás. En la parte donde hace el desarrollo de Laplace. Aquí. Ahí, ¿Aquí? profe, sí. Ahí lo primero que hace del tiempo pasa a Laplace. Sí. Acá lo que dice, sí. partir de un seno de 5t. Un seno de 5t es seno de omega t. La transformada del seno de omega t es omega cuadrado sobre s cuadrado más omega cuadrado. Esa es la transformada del seno. Sí. Omega es 5. Equivale a eso sin el 5. 5 cuadrado sobre s cuadrado más 5 al cuadrado. Pero al estar expuesto a una exponencial en el tiempo de orden menos 5 en tiempo, equivale a desplazar la frecuencia en el mismo orden. La frecuencia es S. Entonces desplazo en 5 la frecuencia. Sí. Y el 20, bueno, el 20 es donde se me nudo porque yo calculé la transformada completa y me daba esto. Y llegué hasta acá. Y si necesito 100, esto es 25 por 4 es 100. Entonces le ganancia Sí. es Sí, 4. sí. Y en el paso siguiente, el que siga ese. Ahí es donde aplicamos eso que nos mostró hoy Aquí lo que hice fue discretizar. para poder usar Z después. Para obtener la transformada Z. Bien. Discretizar, ¿qué significa? Pase T
minúscula del campo de los reales a KT, donde T es constante, el campo de los naturales. Porque acá la variable se transforma en K. T es constante. K es 0, 1, 2, 3, un natural. Entonces, acá ya tengo discretizada la función temporal que era en el campo de los reales. ¿De qué forma está discretizada? Y fíjense que el tiempo de muestreo involucra el cambio de frecuencia acá y el orden del exponencial. Por eso va a cambiar el resultado, la función de transferencia. Si yo elijo otro tiempo, cambia la función, ¿no? Sí, y en el paso siguiente termina reemplazando. Sí. Recuerden que KT es N, donde N es K, porque T es constante. Y N es la letra que habíamos elegido para la variable independiente en tiempo discreto. Bien, y entonces ahora para finalizar, no terminamos usando la transformación de Laplace ahí. No, usé la propiedad, se la tiré lista. No usé la transformada de Laplace, la tiré resuelta, no la resolví. ¿A eso te referís? No, que, o sea, que ahí directamente con la temporal podríamos haber discretizado y usar después Z. No, lo que pasa es que, ¿por qué obtuve Laplace? Para saber dónde quedaban los polos. Ah, ahí está. Porque la equivalencia de polos en el semiplano izquierdo en Laplace tiene que ver con el interior del círculo unitario en Z. Bien, 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 ahora sí. Esa era mi duda, ¿para qué usábamos ese cálculo en Laplace? Gracias, profe. Bueno, los métodos son de aproximación. De los 6 métodos que les presenté, hemos usado 3, ¿no? Los más usuales, pero cualquiera es válido. Lo que hay que tener en cuenta es que es de aproximación para la implementación. ¿Por qué? Y porque la transformada Z tiene infinitos términos, porque es una serie geométrica y no le podemos con infinitos términos. Y por otro lado, los tiempos son muy pequeños y los decimales hay que cortar los decimales. Bueno, bueno, esto es analítico, no tiene nada que ver con el otro que fue simulado. En general, si tenemos que proceder a una aproximación de discretización, lo vamos a hacer por bilineal. Pero todas tienen el mismo principio. Solamente la bilineal es que es una transformación distinta. Todas las otras tienen que ver con discretización. Y podemos provenir del dominio de Laplace o podemos provenir del tiempo. Y por supuesto podemos ir de vuelta, cosa que no tendría demasiado sentido, porque el objetivo es tener algo que no puedo implementar en un DSP, traerlo a la discretización para poder implementarlo. No me interesa, si lo puedo implementar, pasarlo a tiempo continuo, que no lo voy a procesar con un computador analógico, porque no lo tengo. Bueno, esto es la clase de hoy. Con esto, mi intención es terminar con Z desde el punto de vista teórico. Yo voy a hacer un cierre. La semana que viene es la última clase antes del parcial. Mi intención es que ustedes se pongan filosos con el segundo semestre. Para la clase que viene, si tienen alguna duda, usemos la clase de consulta. Si no, yo voy a continuar con un cierre donde voy a presentar una equiparación de todas las herramientas que hemos desarrollado en variables complejas, que finalmente desemboca en estas últimas dos, que son las que analizamos para sistemas. Y después del parcial, vamos a cerrar nuestra asignatura con las últimas 2 semanas de clase por medio de filtrado, que es ponerle título a todo lo que hemos hecho. Ya sabemos manejar frecuencia, sabemos manejar estabilidad, podemos procesarla, le ponemos nombre ahora a los sistemas, filtros, y lo vamos a tratar como una entidad. Y los voy a dejar preparados para que en materias posteriores ustedes puedan, no se van a acordar de nada de esto el año que viene, pero la idea es que pudieran continuar agregando conocimientos en el cálculo y diseño de filtros, porque hasta ahora hemos analizado. Así que con eso terminamos nuestro año académico.
Respecto al el parcial es el día 30 a las 15 horas. Va a ser similar al anterior, con un cuestionario y 2 ensayos, y a tiempo limitado. Y bueno, en general va a estar en línea, vamos a estar en línea Fred y yo el sábado, por si hay alguna dificultad de conectividad o algo por el estilo, pero el único medio de comunicación es el chat de, de- del aula virtual. No vamos a tener Zoom. Profe, yo le hago una consulta con respecto al parcial que me surgió haciendo ejercicios. En el caso de que usted pida por definición, es decir, por una integral, alguna transformada o por sumatoria, alguna transformada de Laplace o de Z, eh, o de Fourier, o transforma de Fourier también, tenemos permitido usar algún tipo de calculadora en Internet para hacerla, si es una integral muy difícil, muy compleja, digamos, o no. Bueno, dos cosas te voy a decir. No te puedo prohibir nada porque vos vas a estar allí, yo voy a estar acá en mi casa. La primera, el examen es a libro abierto, como habrán notado. No hay otra alternativa más que... Respecto al uso, y esto lo que voy a decir es respecto al criterio, el uso de medios de cálculo enlatados, a veces se equivocan en una suma hecha en la calculadora y en el mecanicismo del cálculo no se fijan si inclusive puede ser coherente o no el resultado. En general, en los exámenes nosotros no tomamos grandes desarrollos algebraicos, porque el objetivo no es desarrollar álgebra, sino desarrollar herramientas de variable compleja. Los números cierran, tienen pocos decimales, son intuitivos. Pero si en el caso de las transformadas, más que una calculadora, yo te sugiero una tabla. No va a salir, no vamos a poner una transformada estrambótica, y menos para desarrollarla. O sea, vamos a usar transformadas simples, porque me interesa que conceptualmente lo resuelvan, no que se pongan locos calculando. Puede ocurrir que un número se vaya, sí. Tengo que desarrollarlo el examen. Yo te sugiero, en lugar de una calculadora, te sugiero una tabla, fundamentalmente de Fourier, Set y Laplace. Sí, Fourier. profe, esa que nos pasó usted, me acuerdo, que dice Sí, sistema si lineal, encuentran sí. una mejor y la quieren compartir, me la pasan y la publico. No, sí, mi Es- duda era más que todo para en sí la definición de yo tener una función muy específica y aplicar la integral de menos infinito a infinito de elevado a la. Pero después lo otro, o sea, lo podemos resolver por tablas. Perfecto. sí, en el caso particular en general lo que nosotros pedimos o resolver, ideal es que lo memoricen, porque ya lo van a usar tantas veces, que, a ver, la transforma en un escalón no hace falta a menos que te pida, demostrarme que la transforma en escalón vale tanto. ¿Mm? Pero vos ya lo tenés en mente y tenés una tabla. Escalón, una rampa, un exponencial, un impulso, un seno, un coseno. ¿Mm? Claro, o sea, funciones más complejas que Menos que esa te por definición. pida que desarrolles la transformada concretamente de tal función, que en todos los casos no va a ser una función para enloquecer, porque no tiene sentido. Perfecto, eso es lo que necesito saber. Muchas gracias, profe. Perdón, profe, ya que surgió el tema, no sé si usted podría responder una pregunta, digamos, conceptual, pero respecto a la guía práctica que tenemos Sí, de Laplace sería. Bueno, sí. espere que busco el ejercicio, porque no sé si tendrá por ahí la guía, pero es uno que pide, A ver, la pongo yo en pantalla, bueno, mejor, mejor. a ver si la encuentro. Laplace me dijiste, ¿no? Sí, 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 esa misma. Laplace.
¿Ahí está en pantalla? Sí, profe. Es concretamente el ejercicio 5, ya que estábamos hablando recién, por lo que pide, más bien. Es una duda que me dejó. Ese mismo. Ya que Sí. dice demostrar y te da los resultados. Eso había generado, digamos, debate entre nosotros, porque en este caso está dando las respuestas. Entonces, no sabemos si cuando dice demostrar se refiere a demostrar, por ejemplo, mediante la definición por integral, o resolverlo y verificar la igualdad. Es como que eso En, es todo- ambiguo. en todos los casos, el objetivo es hacer gimnasia, que ustedes puedan encontrar una relación a través de una propiedad, a través de una solución, a través de álgebra. O sea, el hecho de que tenga un resultado es para que no estén lidiando y no sabiendo dónde llegan. No en todos los casos le damos resultados, pero estas funciones que son así complejas analíticamente, si no les damos un resultado, no saben para qué lado disparar. Y asimismo, están discutiendo para qué lado disparar. Entonces, de pronto, la herramienta que encuentres analítica para vincular eso a través de la transformación es el resultado que estamos buscando. Que te obligue a indagar sobre las propiedades. Acá, vos sabes muy claramente, si dividís en fracciones parciales, ya sabes qué es lo que aparece acá. Porque hay dos o tres términos. Entonces, no por residuos, no es intuitivo por residuos, pero sí por fracciones parciales, por la propiedad de linealidad. Claro, sí, ¿Sí? justamente yo decía porque la mayoría de ejercicios no tenían respuesta y ya hay ejercicios parecidos más arriba, entonces por eso había generado preguntas. Eh, para mí era eso, cuando decía demostrar se refería a aplicar propiedades o algo como dice usted. Así que, Lo mismo que hice yo en la clase de hoy, poder valerse de las propiedades y las habilidades en el dominio, para eso hay que entender bien el dominio de ese, valerse de las propiedades y llegar a un resultado. Finalmente yo les invité permanentemente a que intuitivamente ustedes que están acostumbrados a trabajar en el tiempo, adquieran esa intuición en el dominio de la frecuencia. Y la única forma es hacer gimnasia. genial, profe, le agradezco. Bueno, en las condiciones en que estamos, espero que la clase que viene la usemos para consulta y el sábado nos vemos en el parcial. Y, y el rebelde del curso, veremos si en la clase siguiente, probablemente el lunes. Marcelo, ¿podrás hacer el parcial? Bueno, vemos. En el horario de práctico. Tiene que ser un horario de tu comisión. Claro, claro. Soy el único que ha quedado, parece. Fuera Vos de sos el eso. rebelde de la comisión. Yo soy el rebelde, lamentablemente. Bueno, entonces acordamos para el lunes en el horario de Dimas. Bueno, estamos de acuerdo. Muy bien, si no hay más consultas, más Yo tengo una preguntas, última, profe, a ver. que no es lo de lo que vimos hoy, sino que ahí leyendo hay un concepto que no me quedó muy claro, que es lo que sería la estabilidad en sistemas discretos. Sí. Eh, ¿No te queda claro qué significa estabilidad o por qué es en tiempo discreto? Las dos. Estabilidad, nosotros cuando tuvimos dos capítulos de análisis, uno para tiempo continuo y otro para tiempos discretos. Esto va a referir a la posición de los polos, concretamente, para primer orden y segundo orden, que es lo más frecuente. Y cuando analizamos para tiempo continuo, les demostré que acercándonos al eje J omega, el sistema en el eje es un oscilador, y después del eje es concretamente divergente. Y eso es porque la región de convergencia de la transformada, la exponencial de forzado que tiene,
pasa de ser negativo a ser positivo, porque sigma pasa a ser positivo. Eso pasa en tiempo continuo. Sí, sí, hasta ahí es lo que habíamos visto. Y en Bien. discreto, En discreto hicimos un estudio similar, por supuesto que es diferente la morfología de la distribución de polos y cero, pero empezamos por el lado izquierdo, que era un oscilador, y terminamos en el lado derecho, en el círculo unitario, que era una rampa divergente. Una rampa al infinito. Con esto quiero decir que la posición de los polos incide directamente en la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Llegar a un valor, llegar a un valor de la salida que no sea infinito, que no sature. O sea, O lograr la sea, convergencia sería. y claro, es convergente. Cuando es convergente llega a un valor y se estabiliza, lo que llamamos régimen permanente. Y es para eso que nos sirve el teorema de valor final. ¿Qué sucede en el régimen permanente? El régimen permanente es para el tiempo que tiene infinito. Si para el tiempo que tiene infinito llega un valor, el sistema es convergente. Porque los polos están en una región de convergencia de la transformada, que en el caso de discreto tiene que ser el interior del círculo unitario. Los polos. quedó clarísimo, profe. Gracias, no sabía cómo relacionar esa última parte. Ya que estaban, profe, también tengo una duda un tanto conceptual, que yo la planteé en la clase práctica, al profe práctico, y no sé si quedé del todo seguro con la respuesta, pero esto es respecto a lo que nosotros hacemos en sistemas discretos, cuando decimos que lo caracterizan ecuaciones en diferencia, y que son como análogas a las ecuaciones diferenciales. Eso a mí me cuesta verlo, cómo es que, digamos, atrasos o adelantos en los sistemas discretos son equivalentes a ecuaciones diferenciales. El profe lo enseñó, digamos, por el medio de la definición de la derivada, que es el límite de un cociente. Y él dijo que como en tiempo discreto no hay límite, no existe límite, entonces no tiene sentido hacer eso, pero sí cuando hace ecuaciones en diferencia. No logré anclar eso. No sé si ustedes Hay sí. eh, dos cosas diferentes. Una cosa es que caracteriza una ecuación diferencial un sistema de tiempo discreto. Y otra cosa es si es equivalente a una ecuación diferencial. Voy a tratar de empezar por el principio. Analíticamente, o sea, matemáticamente, la matemática discreta, de la cual ustedes no están habituados aún, proviene de la matemática de los reales, donde el campo se acota a los naturales. En esa circunstancia, los diferenciales pasan a ser diferencias, porque como no hay decimales, o sea, entre 0 y 1 no hay un diferencial, hay una diferencia. Entre 0,1 y 0,11 sí hay un diferencial. Eso ocurre en los reales. O sea, de partida, el tema de pasar de los reales a los naturales convierte los diferenciales en diferencias. ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro, y el diferencial sería un incremento, tal cual, ¿no? No, el diferencial puede ser un incremento o un decremento. O sea, la pendiente puede ser positiva o negativa. O sea, una recta. Una derivada es un delta de la variable, un delta de la función sobre un delta de la variable. ¿Sí? Sí, sí, Si profe. si el delta es en exceso o en defecto, la pendiente puede ser creciente o decreciente. Lo que sucede cuando un motor acelera es que la pendiente es creciente, pero cuando frena es decreciente y sigue siendo un diferencial. Y en el caso discreto, sigue siendo una diferencia, porque pasó a los naturales. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, eso respecto a la equiparación entre ecuaciones diferenciales y de diferencias. La ecuación diferencial, la ecuación diferencial, de la misma forma que hemos discretizado nosotros, que finalmente proviene de ese concepto, se puede discretizar por Euler. Por Euler, que propuso un método para discretizar usando cocientes incrementales discretos. Porque finalmente la derivada, que es el centro funcional de una ecuación diferencial,
es un cociente incremental. Sí, evidentemente tiene límite. ¿En dónde? En el punto, donde se evalúa. La diferencia no necesita límite, porque no va a llegar nunca a ser cero. Siempre va a tener una muestra de diferencia. Cuando es cero es infinito, entonces no sirve. Lo mismo que ocurre en la derivada cuando es cero el denominador. Ahora bien, el problema creo que radica en cómo asociar la derivada y la integral con el atraso y el adelanto. Eso es lo que me parece que sucede. Tal cual, profe, tal cual. La derivada, a ver, si vos vinculás el espacio con la velocidad para hacerlo más gráfico, si derivás el espacio, en el tiempo obtenés la velocidad. ¿Y cómo haces para volver al espacio desde la velocidad? Y le integro, porque la integral es la suma de la curva. Y ahí me da el espacio recorrido. Entonces, el mismo concepto que produce la derivada y la integral para ir de una variable a otra, en este caso de la espacio a la velocidad, y volver de la velocidad a la espacio. En tiempo discreto, si te fijas un poco, la derivada es una diferencia. Una diferencia. Un cociente incremental de diferencias. ¿Y la integral qué es? Una suma. O sea que una es una diferencia y otra es una suma. Si yo me pongo en el cero y hago una diferencia, me voy para atrás. Si pongo una suma, me voy para adelante. Pero como estoy en el campo de los naturales, la única posibilidad es discretamente. Entonces, la integral indefectiblemente se transforma en una suma y la deriva inmediatamente en una diferencia. Genial, profe. Y esas diferencias que habla son las diferencias, digamos, son como corrimientos de la sucesión. No entendí. Si estos, o sea, justamente si estas diferencias que uno habla son literalmente la función, la sucesión, pero corrida, como nosotros conocemos, o se Las refiere a... diferencias son corrimientos de la función. Y de hecho, yo en el ejemplo de la clase pasada, a adrede, les puse dos retardos a una función, un z cuadrado en el denominador, y el mismo sistema se desplazó dos muestras. Z cuadrado en el denominador son dos retardos, o sea, hubiese sido equivalente a n más 2. Perdón, n menos 2, perdón, un retardo. O sea que finalmente, como el sistema es lineal invariante en el tiempo, el sistema se corre, dos muestras, para atrás o para adelante. No me importa cuando lo ejecute, pero cuando lo ejecute, lo va a ejecutar igual. No sé si responde eso. Sí, sí, profe, mucho mejor, más claro. El concepto de derivada e integral tiene una asociación directa con atraso y adelanto. Y atraso y adelanto tiene una connotación con el tiempo. Y el tiempo no es igual cuando lo hago de a pasos que cuando lo hago de a diferenciales. Esa es la razón. El método de Euler para discretizar, y exactamente igual que nos sucedió aquí, a medida que el tiempo de intermuestra aumenta, disminuye la aproximación. ¿Por qué? Y porque las diferencias son más grandes y porque para atrás o para adelante, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de una integral, que es un sumador, ¿sí? Una integral es un sumador. Un sumador o de diferenciales o de escalones. Si son escalones, es por muestras. Pero finalmente, si el escalón es infinitesimal, son escalones diferenciales. Perfecto, profe, ahí cierra mucho mejor. Y justamente esto es lo que da la equivalencia, digamos, en los resultados entre hacer en el tiempo continuo y en tiempo discreto con esto. Esa es la equivalencia en la práctica, claro. Claro, y conceptualmente es un poco más rebuscado. No
no es que más rebuscado. Lo que es difícil, y yo entiendo que sea difícil interpretar porque ustedes matemática discreta no han estudiado, es la primera vez que probablemente los que están en segundo año, es la primera vez que se enfrentan con un problema de matemática discreta. Pero si recuerdan, yo les resolví un ejemplo, una ecuación de diferencias, y se resuelve exactamente igual, solo que la contextualización cambia porque cambia el contenedor, es discreto. Entonces, uno está habituado a los diferenciales, pero en el fondo tampoco los entiende demasiado bien. De hecho, yo te los cambio y te hago un diferencial gigante y ya parece que no lo entiendes. Que en realidad es un problema de magnitud nada más. De hecho, la suma y la integral, ¿en qué se diferencian la suma y la integral? Que uno se mueve en el campo de los reales y el otro se mueve en el campo de los naturales. Pero otra cosa te voy a decir, además. Yo ahora he empezado a hablar de cambiar el tiempo de muestreo. Pero el tiempo de muestreo, o sea, yo puedo definir para una transformada Z un tiempo de muestreo u otro. ¿Y en qué cambia eso? En el escalón, pero no cambia en la definición. Cambia en el espacio entre muestras. Y en caso de los reales, eso no se nota porque están pegados infinitesimalmente unos con otros los valores. Acá sí porque cambia el tamaño del escalón. Y de hecho, en el gráfico lo viste, le puse un segundo y no es lo mismo que 0,5 o 0,3. Bueno, Genial, profe, gracias. todo esto requiere maduración y requiere leer, y para eso van a ir avanzando. Lamentablemente, la parte discreta la van a volver a retomar con filtros digitales. De la parte continua, el año que viene, en teoría de circuito, yo sé lo que me va a decir la web. Dice que no saben Laplace, que no vieron Laplace. Me van a decir. Todos los años me lo dicen, ¿no? No se acuerdan de nada. Esto requiere todo un proceso de maduración y de fijación. Por eso el proceso de aprendizaje requiere una continuidad, no se puede hacer discretamente, hay que hacerlo continuamente para poder ir generando sinapsis. Si no, si largan esto, largan y no lo tocan más, el año que viene quieren retomar y el escalón discreto es demasiado grande y las sinapsis quedan colgadas, no se vinculan. Entonces, oh, pero eso yo no lo vi. Si no, no, eso no lo vimos, no lo estudiamos. No. Perdieron la continuidad en el aprendizaje. Entonces, lamentablemente, la parte discreta la van a volver a retomar en técnicas digitales y ya no se van a acordar de mucho. Pero antes de odiarme, si hacen memoria y toman los papeles, se van a dar cuenta que lo discutimos. Bueno, pero teoría del circuito es tiempo continuo. Sí, un cuarto de lo que vemos acá. Pero además es tiempo continuo, es muy inmediato a nuestro... Digitales, me parece que dijiste, Dani. Quisiste decir. Me parece que quisiste decir digitales. ¿Están haciendo técnicas digitales también? ¿La 1 dice usted, profe? Sí, No, yo la 1 estoy no. haciendo En la 3 técnicas 1. van a ver Ah, filtros digitales. No, no, la Eso me parecía. 1 no. En técnicas 3 van a ver filtros digitales. En tiempo real también. Bueno, digamos, lo van a ver en algún momento. Yo quiero mostrarles una aplicación de control, es lo que yo hago, de un horno que hicimos expresado didácticamente para comprender todo esto. Que por supuesto lo vamos a ver después del parcial seguramente, porque la clase que viene me voy a dedicar a consultas y todo lo que tiene que ver con este semestre. De modo que ustedes lo vean asociado a una solución real y no crean que está descolgado y no tiene un viso de realidad. Sí tiene un viso de realidad absoluta. Y hay una cosa que
no debiera de decir todavía, pero a medida que avancen, los procesadores son tan veloces hoy, que si ustedes se fijan, la aproximación discreta a la continua, cuando el tiempo de muestra es muy pequeño, ese ripple que vieron en un sistema lento como un horno es como si fuera continuo. Así que la transformada de Z casi que está el vicio. Se programa directamente en Laplace, numéricamente. Pero esto solo... O sea, profe, que la limitación por física no existiría prácticamente. No es que no existe. Si un sistema es lento, donde uno se puede... las constantes de tiempo son considerablemente grandes, entre un discreto y un continuo no hay prácticamente diferencia. Entonces, no me tengo que hacer demasiado problema por el tiempo de muestreo. Pero eso ocurre en un horno, no en un motor. O una válvula proporcional de caudal. O sea, hay plantas que son lentas, sí. Pero hay plantas que no son lentas y no es lo mismo. Cuando digo plantas, estoy hablando de un sistema, ¿no? Un sistema real. Bueno, no les quiero embarullar más la cabeza. Dedíquense a estudiar esto. No abandonen de estudiar esto porque lo van a usar toda la carrera. El procesamiento de señales y sistemas es una de las cosas más ricas que hay. Después están las comunicaciones, ¿no? La comunicación es otra región de la cual muchos no se dedican, pero el procesamiento de señales y sistemas es lo que cotidianamente un electrónico está resolviendo para resolver un problema. Si no hay más preguntas, damos por finalizado la actividad de hoy. Y nos vemos la semana que viene. Se agradece el tiempo, profe. Gracias, profe. Gracias. Que ande bien. Estamos Chau, viendo. chau. Buen fin de. Buen fin de Vamos, semana. profe.